Buen día para todos, mi nombre es Yarelis Ayala, soy residente del primer año del posgrado de Urología del Hospital Vargas de Caracas. El día de hoy vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual, específicamente sífilis, chancro blando o chancroide y herpes genital. El coordinador de este bloque es el doctor Eliezer Melián. El contenido de este seminario va a estar dado por la definición de las infecciones de transmisión sexual, la epidemiología de estas a nivel mundial, la clasificación según el agente etiológico y según las manifestaciones clínicas. Hablaremos específicamente de la sífilis, del chancro blando y del herpes genital. Mostraremos algunos avances terapéuticos y posteriormente las conclusiones. Para entrar en materia, sabemos muy bien que las infecciones de transmisión sexual se encuentran distribuidas en mayor o menor cantidad en todo el mundo, sabiendo que estas están en estrecha relación con las minorías, asociadas a prostitución, a relaciones sin protección y promiscuidad, teniendo mayor prevalencia en países no desarrollados y con un precario sistema de salud. La mayoría de estas infecciones pueden ser tratadas y algunas curadas por el médico a través de un exhaustivo interrogatorio y un adecuado examen físico. Es deber del médico, además, orientar hacia la prevención de este tipo de infecciones y promover las prácticas sexuales responsables. Vamos a definir infecciones de transmisión sexual como aquellas que se transmiten fundamentalmente a través de las relaciones sexuales oral, anal y vaginal, que sean desprotegidas o que se generen por el contacto directo de la piel, y algunas que se transmiten desde una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. La Organización Mundial de la Salud, en su publicación del 5 de enero del 2020, reporta que diariamente más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Anualmente se estima que 376 millones de personas contraen alguna de las principales 4 infecciones, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis o la tricomoniasis. Se estima que más de 500 millones de personas son portadoras del virus de herpes simple y que más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus de papiloma humano. Infecciones de transmisión sexual como el herpes genital y la sífilis pueden aumentar el riesgo de contraer o de infectarse por VIH. Solo en el año 2016, más de 988,000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis, generando más de 200,000 muertes fetales y neonatales. La clasificación de las infecciones de transmisión sexual, según la OMS, en su atlas de infecciones de transmisión sexual, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, podemos evidenciarla ocasionadas por virus, por bacterias, por parásitos y por hongos. Aquellas producidas por bacterias son la gonorrea, la clamidiasis, la sífilis, el chancroide, el granuloma inguinal, la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana. Y las ocasionadas por virus tenemos el virus del herpes, el virus de papiloma humano, el molusco contagioso, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana y hepatitis A, B y C. Por hongos tenemos la candidiasis y por parásitos tenemos la pediculosis púbica, la sarcoptiosis y la tricomonas vaginalis. De una forma más didáctica, estas pueden ser clasificadas según sus manifestaciones clínicas, en aquellas que generan úlceras, en aquellas que generan descarga uretral, aquellas que presentan lesiones elevadas, aquellas ocasionadas por ácaros y las infecciones que se asocian a lesiones inguinales. Y esta va a ser la clasificación que vamos a emplear a partir de este momento. Vamos a hablar el día de hoy de lesiones ulceradas como la sífilis, el chancroide o chancro blando y el herpes genital. Entonces, la sífilis es una infección de transmisión sexual y vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, que está causada por la espiroqueta Treponema pallidum, de la subespecie Pallidum del orden de las espiroquetas. Epidemiológicamente, para el año 2018, 17,7 millones de personas de 15 a 49 años habían contraído la infección.
Anualmente hay aproximadamente 5.6 millones de casos nuevos y siendo esta enfermedad con una incidencia y prevalencia variable de acuerdo a la región. Fisiopatológicamente, el treponema pallidum penetra a las mucosas a través de las áreas de la piel que presentan abrasiones, como la piel perianal y la piel perigenital. La espiroqueta se adhiere a las células epiteliales y a los componentes de la matriz celular, procediendo posteriormente a multiplicarse de forma local y diseminarse a través del sistema linfático y del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas principales? Se debe tomar en cuenta que la persona va a mostrar síntomas entre los 10 y 90 días posterior a la infección. Pero generalmente estos se evidencian entre las 3 y 4 semanas posterior al contacto sexual con la persona enferma. La lesión clínica más común o la lesión patognomónica es el chancro, que se define como una lesión que primero es una pápula y que posteriormente se erosiona, siendo esta indolora. El borde de la lesión se va a elevar y va a generar una secreción o un centro que es ceroso o limpio. Es una lesión que puede ser desde 0.5 milímetros hasta aproximadamente 2 centímetros y cuya consistencia es firme. Los sitios más comunes para la aparición de estas lesiones son la parte interna del prepucio, el borde interno de la corona del glande, la base del pene y en las mujeres cuello uterino, vulva y vagina. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos? Tenemos los métodos de detección directa y los métodos de anticuerpos. Entonces, entre los métodos de detección directa tenemos la microscopía de campo oscuro, donde se evidencia directamente la espiroqueta, el bacilo gram negativo, el treponema pálido. Tenemos además la tinción de los anticuerpos fluorescentes del treponema. Tenemos la reacción en cadena de polimerasa y la inmunohistoquímica. Además tenemos las pruebas, como les dije, treponémicas y no treponémicas, que consisten en captar múltiples partículas, por así decirlo, o enzimas pertenecientes al treponema. Tenemos, por ejemplo, los anticuerpos absorbidos del treponema de forma fluorescente, que es la FTA-APS, tenemos el TPPA, TPHA, el EIAF y el CIA. De estas, la más empleada es el FTA-APS. Tenemos además las pruebas no treponémicas como el BDRL, el RPR, el TRUST, el USR y el ELISA. De todas estas, la más común es el BDRL. En nuestro país, entre las pruebas no treponémicas, tenemos el BDRL disponible y entre las treponémicas el GFTA-Absorb. Los otros tipos de pruebas son más comunes en los países europeos. ¿Cuál es el tratamiento? La OMS en su guía de trabajo del 2016 reporta que la sífilis primaria en los adultos y adolescentes debe ser tratada en primera instancia con penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, intramuscular en dosis única, con un grado de recomendación fuerte y con un nivel de evidencia de muy baja calidad. Posteriormente, en segunda opción, la penicilina G procaínica, 1.200.000 unidades intramuscular diaria por 10 a 14 días. Un grado de recomendación condicional con un nivel de evidencia de muy baja calidad. En tal caso de no poder administrar las dos previas, se sugiere doxiciclina 100 miligramos BID vía oral por 14 días o ceftriaxone 1 gramo intramuscular diario por 10 a 14 días. Y como última opción, acitromicina 2 gramos, dosis única por vía oral, con un grado de recomendación condicional y un nivel de evidencia de muy baja calidad. Hablando ahora de otra infección, vamos a hablar del chancroide, que se define como una infección bacteriana que se disemina por contacto sexual causada por el bacilo gram negativo Haemophilus ducreyi. Es una infección que es muy común en los países no desarrollados,
cuya actividad comercial se encuentre en auge, es muy común en África y en el sudeste asiático. Sin embargo, es una infección de muy poca incidencia y prevalencia en los Estados Unidos, donde vemos que en el 2016 solo se reportaron 7 casos en 6 estados a el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es la CDC. Está asociado a pacientes heterosexuales, prostitutas y aquellas personas que participan de sus servicios. Al ser una lesión que presenta una úlcera que es visible, es mayormente visible en los hombres, son estos quienes lo reportan con mayor frecuencia. Los hombres que no han sido circuncidados tienen una mayor incidencia que aquellos que han sido circuncidados. Se debe tener en cuenta que es un cofactor significativo en la adquisición y transmisión del VIH y que estas úlceras genitales pueden aumentar el riesgo de infección entre 50 y 300 veces por cada encuentro sin protección para que se transmita el virus de inmunodeficiencia humana. Fisiopatológicamente, ¿cómo trabaja este bacilo? Se ha demostrado de forma experimental o de forma in vitro que la inoculación con una unidad formadora de colonias de Haemophilus ducreyi da como resultado la formación de pápulas en el 50% de los pacientes y que hay grupos, está demostrado que hay grupos de Haemophilus ducreyi que codifican una toxina citoletal dilatadora que causa la muerte irreversible del ciclo celular de las células epiteliales y conduce al desarrollo de la degradación de la piel y posteriormente el desarrollo de úlceras. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes? Se evidencia una pápula eritematosa presentando una lesión o múltiples lesiones que refiere el paciente como dolorosas, pueden ser únicas o múltiples, y hasta en la mitad de estos pacientes se pueden evidenciar o se pueden presentar adenopatías inguinales dolorosas que posteriormente se ulceran, las cuales están conocidas como bubones inguinales. ¿Cómo se establece el diagnóstico del chancroide o chancro blando? Uno, mediante la tinción de Gram, donde se va a evidenciar el banco de peces o la caja de fósforos desordenados de bacilos gram negativos. El diagnóstico definitivo de la Haemophilus ducreyi se obtiene a través de la identificación en medios de cultivos especiales, los cuales se van a evidenciar o se van a obtener en menos del 40% y que tiene menos del 80% de efectividad en relación con una reacción en cadena de polimerasa. Sin embargo, no existe una prueba de reacción en cadena de polimerasa aprobada por la FDA para el Haemophilus ducreyi. Entonces, según Irizarry, en su publicación de enero del 2020, denominada chancroide, el diagnóstico se puede establecer a través de los hallazgos clínicos, donde se evidencian una o más lesiones ulceradas que son dolorosas en los genitales, donde tenemos pruebas de descarte y no se evidencia infección por treponema pálido, un paciente que refiere sintomatología desde 10 días previos o contacto 10 días previos con una persona enferma, y además que se pueda contar con una prueba de reacción en cadena de polimerasa o un cultivo de herpes virus que esté negativo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, tenemos dos guías principales, que es la guía de la CDC y la guía de las infecciones de transmisión sexual del Ministerio del Poder Popular para la Salud del 2018. La CDC, como primera opción, sugiere el uso de 1 gramo de acitromicina vía oral, dosis única. En segunda opción, 250 miligramos intramuscular, dosis única de ceftriaxone. El uso de eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. O, como última opción, ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días. La guía del Ministerio del Poder Popular para la Salud
sugiere como primer esquema igual acitromicina en 1 gramo vía oral dosis única, un esquema denominado número 2, en el cual sugiere ceftriaxona en 250 miligramos intramuscular dosis única, y un tercer esquema dado por 500 miligramos de ciprofloxacina vía oral cada 12 horas por 7 días. Entonces, siguiendo ahora, vamos a hablar del herpes genital, que se define como una infección que está causada por el virus de herpes simple tipo 1 o tipo 2 y que puede manifestarse como una infección primaria o recurrente. Es importante saber que es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y debido a la morbilidad física que genera y la morbilidad psicológica, constituye un problema considerable, pero que a menudo es subestimado. Epidemiológicamente se estima, según la OMS, que hay aproximadamente 3.700 millones de personas menores de 50 años, que corresponden al 67%, que están infectadas con el virus de herpes simple 1, y 491 millones de personas que desde los 15 hasta los 49 años, que corresponden al 13%, que están infectadas con el virus de herpes simple 2. En Estados Unidos, prácticamente 1 de cada 5 adultos padece de la infección por el virus de herpes simple tipo 2 y cada año se producen alrededor de 1 millón de nuevas infecciones. Es importante saber que la infección por el virus de herpes 2 o herpes simple tipo 2 aumenta el riesgo de adquirir y transmitir infección por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la fisiopatología del herpes genital, sobre todo el herpes genital tipo 2? Bueno, la persona que no se ha expuesto previamente o que no ha estado en contacto con ninguna persona enferma, entra en contacto cercano con alguien que esté eliminando el virus activamente a través de su piel o de secreciones. El daño epitelial en la puerta de entrada por donde entró el virus provoca que haya erupción de las vesículas, las cuales se abren, se ulceran y se repitelizan aproximadamente durante 2 semanas. El ADN del virus viaja por el axón hasta el ganglio sensorial de la médula espinal y ahí se almacena de por vida. Este se reactiva causando la migración de regreso a través del axón, de sus ramas o de los axones contralaterales hacia la piel y las mucosas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el paciente va a referir vesículas individuales o agrupadas que van a ser vistas en los genitales, en periné, en glúteos, en la parte más elevada de los músculos o en la zona perianal. Muchos pacientes o algunos refieren en su primoinfección que tienen malestar, algunos refieren fiebre o hipertermia no cuantificada y adenopatías localizadas. Algunos pacientes pueden tener en los brotes posteriores infecciones o sintomatologías más leves y esto está dado por la reactivación del virus que se encontraba latente. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Pues tenemos la detección del ADN viral a través de la reacción en cadena polimerasa, tenemos el aislamiento viral, que se debe evidenciar el crecimiento del virus en un cultivo celular y se detectan los anticuerpos monoclonales. Y la detección y tipificación del virus con el test de inmunofluorescencia, empleando también anticuerpos monoclonales. Tenemos también ensayos de ligandos, tenemos determinación de anticuerpos específicos de las glicoproteínas virales, tenemos anticuerpos o determinación de anticuerpos comunes usando el antígeno viral en los cultivos celulares infectados y tenemos la detección de los anticuerpos neutralizantes. ¿Cuál es el tratamiento? Según la Organización Mundial de la Salud, en su guía de trabajo del tratamiento del virus del herpes simple genital del 2016, lo divide en 2 fases. En un primer episodio clínico reporta que se debe dar al paciente aciclovir 400 miligramos por vía oral, la cual debe ser 3 veces al día por 10 días. Esa es la dosis estándar. Si no, se puede dar
aciclovir de 200 miligramos 5 veces al día, igual durante 10 días, o valaciclovir 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días, o famciclovir 250 miligramos cada 8 horas por 10 días. Esto es una recomendación que tiene una calidad de es un tratamiento que tiene una recomendación condicional y una calidad de evidencia moderada. Aquellos pacientes adultos y adolescentes que tienen un episodio clínico recurrente de infección genital por virus de herpes simple deben tomar aciclovir 400 miligramos vía oral 3 veces al día durante 5 días, 800 miligramos 2 veces al día durante 5 días, 800 miligramos cada 8 horas por 3 días. También está el esquema de valaciclovir, el cual reporta que se debe indicar 500 miligramos cada 12 horas, por 3 días, y famciclovir 250 miligramos por vía oral 2 veces al día o cada 12 horas por 5 días. En los pacientes VIH, ¿qué se debe hacer? ¿O qué tratamiento se debe recomendar en lesiones recurrentes? Igual, aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. Si se les va a dar valaciclovir, este debe ser 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 5 días. Y el famciclovir se va a administrar 250 miligramos por vía oral cada 12 horas por 5 días. Hablando un poco de las nuevas terapéuticas, tenemos un artículo que se publicó en el 2018 que se denomina vacuna terapéutica para la infección del virus del herpes simple tipo 2, hallazgos de un ensayo aleatorio. Es un artículo que fue publicado por el ITSA, que es la asociación, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, que fue realizado por Bernstein David y colaboradores en Estados Unidos. Este estudio buscaba determinar o encontrar una vacuna terapéutica para el virus de herpes simple tipo 2. Sus métodos de trabajo fue asignar a 3 grupos o 3 cohortes para administrar, para que recibieran 3 dosis intramusculares con 21 días de diferencia, de 10 microgramos, 30 microgramos o 100 microgramos, de la vacuna denominada GEN 003. Se administró antígeno sin adyuvante y placebo, es decir, GEN 003, antígeno sin adyuvante o placebo. Posteriormente, a estos pacientes se les realizó muestras de hisopado genital cada 12 horas para la detección del virus y se monitorearon las lesiones genitales durante un periodo de 28 días al inicio y después de la última dosis en intervalos. Mostró este estudio como resultado que 130 personas recibieron las 3 dosis, se evidenció que hubo una reactividad con el adyuvante, pero no con la dosis de antígeno ni con el número de dosis. No hubo ningún efecto adverso serio con respecto al GEN 003. La tasa de exposición del virus la tasa de expulsión del virus de herpes 2 inmediatamente después de las dosis se redujeron con el GEN 003 o con la vacuna GEN 003 de un 13.4 a 6.4% cuando fueron 30 microgramos, del 15% al 10% cuando fueron 100 microgramos. Las lesiones se redujeron además significativamente inmediatamente después de la inmunización con 30 o con 100 microgramos del GEN 003. Además, este estudio demostró que se provocaron aumentos en la unión de antígenos, en la producción de anticuerpos neutralizadores del virus y respuestas en las células T. Este estudio concluye además que la vacuna GEN 003 tiene un perfil de seguridad que es aceptable y que estimula las respuestas inmunológicas humorales y celulares.
que en dosis de 30 y 100 microgramos redujo las tasas de lesiones de BPH genital. Para concluir, se puede determinar que las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se adquieren por contacto sexual sin protección e incluye a las de transmisión vertical, que las infecciones más comunes a nivel mundial son la clamidia, la sífilis, la tricomoniasis y la gonorrea. Las infecciones caracterizadas por úlceras comprenden la sífilis primaria, el chancro blando o chancroide y el herpes genital. La penicilina benzatínica es el tratamiento de primera línea para la sífilis y en caso de no poder administrarla, se prefiere la doxiciclina sobre el uso del ceftriaxona. La patología por Haemophilus ducreyi puede ser confundida con otras patologías, por lo cual se debe prestar atención a la clínica del paciente y realizar estudios confirmatorios o de descarte. El herpes virus no tiene cura actualmente y su presencia aumenta las probabilidades de transmitir VIH. Muchísimas gracias por su atención.